Capítulo 22. Uchiha Shisui era un tipo simple para la mayoría de los estándares de shinobi. Había crecido en un clan grande y prestigioso en el corazón del país más fuerte del mundo y, sin embargo, no era más que frugal. No poseía el estoicismo elitista que la mayoría del resto de su clan parecía compartir, ni tenía a nadie que esperara demasiado de él, ya que parecía ser común en todos los clanes principales en Fire Country. Él era el único Uchiha en Konoha que si alguien se topaba con él en las calles de Konoha, nunca hubieran podido decir que provenía de la familia de usuarios de Sharingan. Le llevó una eternidad caer. Al menos, eso es lo que le pareció a su mente nublada. Su mundo se retiró hacia adentro a su alrededor, la oscuridad se filtró alrededor de los bordes de sus ojos y amenazó con envolverlo en su solitario abismo. Ni siquiera podía registrar el dolor cuando la delgada cuchilla del chokuto de su atacante fue retirada suavemente de su cuerpo. Lo dejaron suspendido en el aire. Su rostro se congeló en una mezcla de conmoción y asombro tanto por su dilema actual como por la asombrosa muestra de poder que mostró su joven amigo hace solo unos momentos. ¿Cómo podrían ir las cosas tan mal, tan rápido? El sol poniente pintó su torso de un rojo anaranjado. No podía distinguir la diferencia entre la sangre que empapaba la parte delantera de su camisa muscular o los rayos del cuerpo celestial mientras se preparaba para el día. Estaba seguro de que el viento aullaba en el fondo, pero todo lo que podía oír era un extraño zumbido, agudo pero bajo al mismo tiempo. ¿Podría suceder eso? ¿Es posible tal oxímoron? Intentó volverse, mirar a su atacante, el que lo había derrotado, una hazaña que ningún otro oponente había logrado hasta ahora. Sabía que podía morir, moriría cuando llegara el momento de tal evento y, sin embargo, no creía que estuviera listo para eso. Cayó muy lentamente, casi como si estuviera en un sueño o una ilusión. Fue así como se sintieron sus enemigos cuando murieron, víctimas de sus propios sentidos confundidos. Hubiera temblado si tuviera el control de su cuerpo, pero no parecía que su poder se extendiera tanto. Para ser un shinobi, luchó. Para ser un shinobi, él mató. Para ser un shinobi, entrenó hasta que no pudo entrenar más. Y para ser un shinobi, moriría. Cuando la parte final de la ecuación se acomodó en su mente, fue como si un interruptor no corpóreo fuera activado. El venerado Shinkirou no Shisui, el temido ilusionista de Konoha, cayó presa de un carnívoro más fuerte. Y entonces se cayó. ¿Qué demonios fue eso? El equipo 9 hizo una pausa en sus perchas respectivas cuando una explosión gigantesca atravesó el dosel a aproximadamente media milla de distancia de su posición. Era tan grande que la iluminación del furioso infierno iluminó el área circundante incluso cuando estaban lejos de él. El cuerpo de Neji se balanceó por la reacción, su torso colgando de la rama de un árbol con una sola mano. Maito Gai permaneció en silencio mientras su ceño se fruncía de ansiedad. Algo andaba muy mal aquí, podía sentirlo. Para un shinobi, los sentimientos lo eran todo en una situación de vida o muerte y, aunque él mismo no estaba en peligro, confiaba completamente en sus sentidos. Neji, Tenten. Quiero que continúes hacia el pueblo. Voy a echar un vistazo. Tenten miró preocupado el rostro inquietantemente serio de su sensei. Toda la bullicia habitual había desaparecido de su comportamiento, su rostro congelado en un ceño de preocupación y peligrosa expectativa. Era un sentimiento extraño. La sombría sensación que descendió sobre el equipo cuando la llamaron maestra despegó en la dirección de la que acababan de llegar. La kunoichi de cabello castaño se mordió el labio con consternación, una kunai la apretó fuertemente en su puño. Lo sostuvo con tanta fuerza que pudo sentir los vendajes gruesos envueltos alrededor de la empuñadura mordiendo la superficie de su piel. Naruto estaba allí y se podía confiar en Gai Sensei en un instante cuando se trataba de sus sentidos. No podía perderlo después de recuperar su amistad después de tanto tiempo. Ella dudó otra vez mientras colgaba boca abajo de la rama de un olmo, su gran extensión marrón cubría su forma en la sombra. Sintió más de lo que vio los ojos de sus dos compañeros perforando la parte posterior de su cabeza. Tenten, ni siquiera lo pienses. Se giró, su ardiente mirada se posó en la orgullosa cara de Hyuga. Neji se sorprendió por la gran concentración en sus orbes de chocolate. No eran el marrón suave que había llegado a asociar con su compañera de equipo durante el año que había estado en el equipo. Se habían endurecido, un destello de acero puro en sus profundidades. ¿Qué pudo haber coaccionado tal emoción en su compañero de equipo? 10-10, los ojos de Hyuga, sin pupilas, se abrieron cuando el brazo de su compañero de equipo apareció frente a su cara, impidiéndole que se acercara a ella.
Miró bruscamente a su izquierda hacia donde Rogle estaba agachado, su mano apoyaba su forma en el lado áspero de otro árbol. Ve a Tenten. Sabemos que es importante para ti. Los ojos de Neji se entrecerraron furiosamente al que se hacía llamar su rival. Su voz salió en un siseo bajo, advirtiéndole de la estupidez de tal acción. Ella está herida. Lee dirigió sus profundos ojos negros a su orgulloso compañero de equipo, una emoción no identificable que ardía en sus tinieblas. Hay cosas más importantes que la salud del cuerpo, ¿no es así, Tenten? Una onda expansiva de chakra atravesó el claro mientras los 3 miembros del equipo 9 se paraban uno frente al otro. Un estancamiento de la tensión espesa en el aire. Sin una palabra, la amante de las armas se volvió y saltó en la misma dirección que su sensei, su forma desapareció rápidamente en los árboles circundantes. Anko no tenía idea de lo que había sucedido. Un segundo, todo el claro se iluminó en una gloriosa bola de fuego de muerte y fatalidad y al siguiente fue enviada volando por el aire, lejos de sus compañeros de equipo. Ni siquiera había tenido tiempo de ver qué había sido de su abigarrado equipo, ya que el árbol desde el que habían estado mirando parecía haber explotado debajo de ellos o algo por el estilo. Sin embargo, había una cosa de la que estaba segura. Algo había salido terriblemente mal. Ella aterrizó con fluidez, sus manos ya parpadeaban a través de los sellos para el Senei Hasu. Ella giró sobre sus talones, su espalda se inclinó hacia el suelo mientras soltaba su jutsu en la forma que cayó de los árboles detrás de ella. Las serpientes atravesaron la figura, la forma se dispersó en una bandada de cuervos. Ella sabía que jutsu. Solo había 2 personas en el mundo que podían hacerlo y una de ellas era una Konoha Jounin. El otro, Itachi, el nombre era un susurro en el viento, un recuerdo fugaz de su antiguo capitán Anbu en lo profundo de las dragas de sus recuerdos. Había una cosa que ella sabía con seguridad. Ella no podría vencerlo, no en 100 años. Anko. La Tokubetsu Jounin se volvió hacia la voz, su gabardina beige ondeando a un lado mientras una ráfaga de viento azotaba su cuerpo. Ella se sostuvo orgullosamente, un subordinado frente a su traidor superior. Su voz era sin emociones como siempre, exactamente como ella recordaba y sus ojos estaban iluminados con el rojo maldito de la línea de sangre de Lucia. Un odio burbujeante se alzó dentro de ella, desgarrando sus venas mientras trataba de agarrarla en las fauces de la ira. Si él estuviera aquí, eso podría significar solo 2 cosas. O había venido a matar a Shisui, o tenía otro objetivo que desconocían. ¿Qué demonios estás haciendo aquí, cabrón? Sus dientes se apretaron en su ira, una mano agarrando un kunai en su bolsa de utilidad asegurada a su cadera izquierda. Sabía que se hundiría si él decidía luchar contra ella, pero al menos ella lo haría luchando. Uchiha Itachi simplemente la miró fijamente, una expresión inexpresiva sin ninguna emoción cubriendo sus rasgos. Era una de las cosas que más odiaba de su ex capitán Anbu. Él podía hacer las cosas más traumáticas y salir como si nada lo hubiera afectado en lo más mínimo. No estaba bien, no era humano. ¿Vienes a terminar con el resto de tu maldita familia? El adolescente Missing miró al cielo como si ni siquiera hubiera escuchado su pregunta. Permaneció en esa posición por un momento, sin temblar cuando otra brisa crujió entre los árboles. Lo admito, no pensé que estarías en esta misión. Parece que mi inteligencia estaba equivocada. Lo dijo casualmente, como si no hubiera una diferencia entre la vida y la muerte. Los parámetros de la misión eran lo más importante para cualquier ninja. El éxito o el fracaso dependían de la capacidad de adaptarse a cualquier situación, pero sin el marco preciso que lo acompañara, las cosas podrían salir drásticamente mal, tal como sucedió con el equipo de Anko. Ella casi resopló ante la ironía. No pudo soportarlo más. Su brazo se soltó, enviando a un kunai volando por el aire. Ella rodó hacia la derecha cuando una hoja delgada silbó sobre su cabeza. Los días que pasaron en Anbu volvieron con toda su fuerza. Los recuerdos de un guerrero nunca fueron olvidados, e incluso si ella no hubiera usado el verdadero alcance de sus habilidades durante unos años, podría usarlos cuando la situación lo requiriera. Itachi era un shinobi asombroso, mucho mejor que cualquier otro en la hoja muy probablemente, sin embargo, lo había conocido por un tiempo, peleó a su lado en las buenas y en las malas. Ella no bajaría fácilmente. Ella saltó hacia atrás, sus pies cavando trincheras en el suave suelo del bosque. Su mano derecha voló hacia su boca cuando un gran Goukakyu surgió de sus labios. Se vio obligada a dar vueltas cuando le arrojaron su propio jutsu. La bola de fuego se duplicó en tamaño cuando el asesino de Uchiha agregó el suyo a la mezcla.
Mientras ella no lo mirara a los ojos, todo estaría bien. Su sangre se congeló cuando escuchó un susurro de su próxima técnica. Sansengarasu no Jutsu. Era una técnica humilde de rango C, una que no debería ser un problema para una Jounin de su estatura. Sin embargo, Itachi era temido por su uso de ninjutsu de bajo nivel. Él podría usar las técnicas más pequeñas y matar al shinobi más fuerte con facilidad. Había visto caer a muchos ninjas desaparecidos de rango A y este jutsu era mortal en las manos correctas. Ella sonrió sin alegría. Probablemente fue por eso que ese idiota Aoba lo usó tanto. Intentó recostarse y evitar el golpe, pero el túnel de cuervos negros oscureció su visión en casi todas las direcciones. Apenas podía ver el mundo que la rodeaba mientras intentaba frenéticamente localizar a su atacante. La hoja se hundió tan suavemente en su hombro derecho. Siseó de dolor mientras intentaba detener la herida con su puño. El jutsu de Itachi se dispersó en el aire mientras él se reformaba frente a ella. «Has mejorado, Anko. Sé, cállate el infierno». Ella jadeó cuando otra punzada de dolor atravesó su cuerpo. Un pequeño geyser de sangre y saliva salió de su boca mientras tosía. El Uchiha se paró frente a ella con calma, con una sola mano apretada alrededor de la empuñadura de su chokuto. Parecía mirar a lo lejos, mirando algo que nadie más podía ver. En verdad yacen mentiras, y en mentiras yacen verdad. La cabeza de la Mitarashi se alzó mientras miraba con los ojos muy abiertos a su ex capitán. He escuchado eso antes. Parece que nuestro joven amigo está resultando más problemático. Sin ninguna otra advertencia, la forma del usuario Sharingan desapareció, ocultando a la kunoichi de cabello púrpura en una nube de humo. TSH, volteando el clon, se deslizó hacia la tierra. Su mano todavía agarraba su hombro mientras su sangre fluía de la herida. De ninguna manera era mortal a menos que muriera desangrada, pero ya podía sentir que su conciencia disminuía. A toda prisa arrancó una tira de material del dobladillo de su abrigo y la envolvió sobre su hombro con ojos desenfocados. No había tiempo para evaluar si la atención era efectiva o no, pero no podía quejarse exactamente en su mente inducida por la bruma. Solo el tiempo diría si no se desangraría hasta morir. Y así como así, se desvaneció en la inconsciencia. Para un agente Anbu de élite, el sigilo era la clave del éxito en casi cualquier misión que pudiera lanzarse en su camino. Siempre estaban allí, escondiéndose en las sombras incluso en Konoha, pero lo verdaderamente aterrador de ellos era que podían aparecer y desaparecer sin apenas un sonido, incluso a plena luz del día. Taka sabía que el ex capitán Anbu de pie casualmente en la tierra blanda era un maestro del engaño y el sigilo. Ya veo. Eres solo un clon de sombra. Los ojos de Taka se abrieron imperceptiblemente cuando 3 shuriken fueron arrojados hacia la posición de Taka. El agente de Anbu saltó hacia atrás para ganar algo de espacio. Una katana estándar se deslizó de la manga de Taka. Debes ser nuevo en Anbu. Nunca te había visto antes. Taka se dio la vuelta desesperadamente. El Uchiha había desaparecido de la vista de la gente, derritiéndose en los alrededores como una gota de agua golpeando la superficie de un lago. ¿Un genjutsu? Las manos enguantadas se levantaron, disipando la ilusión casi de inmediato, pero parecía que no era lo suficientemente rápido. Kage Bunshin de Taka apareció cuando un golpe sólido golpeó la parte posterior de su cabeza. El temible Missing Nin se volvió hacia los árboles, con los ojos rojos como la sangre mirando la posición exacta de su oponente. Taka se estremeció cuando su mirada se posó de lleno en la máscara Anbu de Taka. ¿Cómo podría ser tan poderoso? Fue irreal. En un destello de movimiento, el operativo Anbu aceleró, levantando las manos y abriendo fuego a través de los sellos. La pierna de Taka se enganchó en el costado de un árbol y chakra brilló alrededor de la planta del pie del operario. Las propiedades adhesivas de la energía hicieron que el agente girara alrededor del tallo, obteniendo una gran cantidad de impulso del movimiento. Sousua. Un semicírculo de kunai se levantó frente al cuerpo del shinobi mientras giraba alrededor del árbol. Taka soltó la bodega y el torrente de cuchillas se disparó hacia el traidor casi a la velocidad del sonido. Un grito agudo rasgó el aire antes de que una gran explosión sacudiera el área. La tierra y las rocas fueron arrojadas al cielo debido al impacto de alta velocidad de las cuchillas, pero Taka no pudo detectar al ninja desaparecido en ninguna parte. Tú eres fuerte. Una cabeza enmascarada se balanceaba en cada dirección, arriba, abajo, izquierda y derecha. Itachi no se encontraba en ninguna parte. Pero no tienes experiencia. No tienes la habilidad para luchar contra el Sharingan. El Sharingan. Shishi Taicho también tiene ese Kekkei Genkai. ¿Qué puede hacer? Piensa. ¿Qué trataría de lograr en una pelea para ganar?
Taka soltó la bodega al costado del árbol, cayendo como un tigre y aterrizando ágilmente en el suelo del bosque. El agente de Anbu lanzó la katana al aire y la atrapó suavemente en un puño de piel pálida. Genjutsu. La especialidad de Shishi Taicho es Genjutsu en capas. Inmediatamente, Taka intentó disipar las ilusiones, sabiendo que si tenían varias capas, la liberación tendría que hacerse varias veces. Cuando el agente llegó al tercero, Taka se congeló. La punta de un kunai se colocó contra la garganta de Taka, el borde afilado como la electricidad contra la piel del agente. Tu equipo es fuerte. Tal vez, si hubieras sabido cómo pelear conmigo, podrías haber ganado. Taka miró sombríamente a través de la máscara Anbu, los orbes carmesí del Sharingan devolvían el favor sin una pizca de emoción dentro de ellos. Parece que mi tiempo se acorta. Adiós. La empuñadura se invirtió tan rápido que el agente Anbu apenas podía verla, pero el sólido golpe. Eso siguió fue suficiente para noquear a Taka. Uchiha Itachi miró a lo lejos, con una mirada casi contemplativa en sus ojos. Uno más para ir. Cuando fue devuelto, Naruto giró en el aire como se había visto obligado a hacerlo muchas veces durante su entrenamiento. El combate con Anko y Kakashi significaba que un ataque podría golpearte desde cualquier lugar en cualquier momento. Era mucho más útil tener tus ojos en tu oponente sin importar dónde estuvieras o qué jutsu estuviera rugiendo hacia ti. Si había algún subterfugio planeado, podrías atraparlo antes de que se hiciera el siguiente movimiento en la batalla y eso era algo que el rubio podía apreciar. ¿Cuántas veces había sido sorprendido en una pelea por sus enemigos apareciendo justo enfrente de él? Demasiados para contarlos. Un grito ahogado salió de su garganta cuando vio a Shisui caer en la distancia. No pudo hacer nada para ayudar a su amigo y la sangre que brotaba del agujero en su pecho parecía fatal. ¿Cómo había resultado así? ¿Quién tenía la habilidad para hacer tal cosa? Aterrizó en un montón desgarbado, con un brazo agarrando el suelo blando y otro sosteniendo su hombro donde un corte delgado le palpitaba en el brazo. Parecía que algunas de sus heridas de su truco anterior al rescatar a Tenten no se habían curado del todo. Incluso los árboles podrían ser mortales dependiendo de cómo se usaran. Sacudiendo la cabeza, miró hacia atrás en la dirección desde la que lo habían arrojado. El árbol había explotado literalmente debajo de ellos y sabía por experiencia que había sido amañado de esa manera. No había jutsu que simplemente explotara desde lejos sin ningún contacto previo. Alguien los había estado esperando. Gruñó de rabia cuando 3 Exiuanin aterrizaron a su alrededor. Estos eran pequeños alevines. No tuvo tiempo que perder cuando Shisui estaba en el estado que había visto. Tenía que volver allí de inmediato. Cuando habló, su voz era baja y teñida de locura y veneno. Como shinobi, te daré un consejo. Los Missing Nin se sonrieron el uno al otro, obviamente anticipando una pelea fácil desde la edad de Konoha Jinchuriki. Cuando vengas a mí, apunta a la muerte. Sus ojos se abrieron de golpe, brillando con un azul eléctrico antinatural mientras miraba a sus oponentes. Su cabello colgaba sobre su rostro, ensombreciendo su ojo derecho mientras una sonrisa maníaca se extendía por su rostro. Respira como uno. Muévete como uno. Levantó las manos y formó el sello Ran delante de él. Y más que todo, mata como uno. Por primera vez en 2 años, las empuñaduras de ambos wakizashi fueron incautadas de sus vainas. La luz del sol moribundo se reflejaba en los bordes de ambas cuchillas mientras se filtraba a través de los árboles, enviando un patrón de luz magníficamente peligroso bailando a través de las hojas. Chakra explotó hacia afuera desde el cuerpo de la rubia, arrastrando al trío al suelo mientras luchaban por deshacerse de la sed de sangre que irradiaba el preadolescente. Desapareció a toda velocidad y el ex-Jounin solo pudo mirar en estado de shock. Podían sentir su chakra, pero no podían descubrir dónde estaba realmente. Tsukeshi, usa ese jutsu. El ninja corpulento y de rostro pálido a la derecha asintió y cayó de rodillas mientras formaba sellos manuales. Golpeando una palma plana en la tierra, gritó su técnica. Toton. Doryukatsu. Un gran muro de tierra se alzaba frente a ellos, una enorme torre de roca y barro. Se cortó por el medio y se separó en 2 mitades, los árboles se desarraigaron a su alrededor cuando fueron arrancados de sus raíces. El otro shinobi en el grupo se volvió hacia el que había hablado, con un gruñido enojado coloreando su rostro. Al diablo con este Takeshi. Nuestra base se ha ido y estamos luchando contra un niño pequeño. Tenemos que encontrar a esos Konoha Nin y derribarlos, esa es nuestra misión, ¿no? Arriba en los árboles, Naruto hizo una pausa. ¿Misión? Cierra tu trampa, gran idiota. ¿Dónde diablos crees que se ha ido el resto del equipo?
Orochimaru, si me preguntas. ¿Qué demonios? ¿Orochimaru está involucrado en esto? Él gruñó por lo bajo en su garganta, el sonido de graves profundos enviando escalofríos por las espinas de Missing Nin. Al menos tendrá que venir de la trinchera. La roca y la tierra volaron hacia afuera cuando el rubio Jinchuriki entró volando por el lado izquierdo de la pared, con un Rasengan girando en su mano. Takeshi estaba listo para el ataque, sus habilidades eran más altas que el resto de sus camaradas y esquivó a la izquierda. La bola de zafiro le devolvió el pelo de la fuerza generada por su rotación. El jutsu murió en la mano de Naruto cuando soltó uno de los Ryusashi que sostenía en su puño izquierdo. Cayendo bajo, giró, atrapó la hoja que caía con su derecha y colocó las dos hojas horizontalmente, una al nivel del pecho y la otra más abajo. Giró como un trompo, evitando el puño aplastante enviado hacia su cabeza. Mientras giraba hacia el suelo, cortó las piernas del hombre de cabello castaño y le cortó las espinillas. El hombre gritó de dolor cuando la sangre salió de sus heridas, pero Naruto no había terminado. Algo dentro de él se había roto. Ya sea debido a que Shisui fue apuñalado o las constantes batallas contra sus propias resoluciones, todo lo que quería en este momento era destruir a estas personas, desgarrarlas en pedazos pequeños por el dolor y la pena que sentía. Las mismas emociones de las que había huido, tratando de dejarlas muy atrás para que nunca más tuviera que experimentarlas, reaparecían constantemente en su alma. No había fin, ni escudo, nada que pudiera salvarlo del dolor desgarrador que solo él parecía sentir en un nivel constante. Sabía que no era la persona más estable, pero no esperaba que su infancia tuviera un efecto tan grande y prolongado en su mente. Mientras giraba sobre las puntas de sus pies, levantó su altura. Esta vez su par de cuchillas cortó limpiamente el estómago y las tripas del hombre, salpicando la cabeza del rubio con una mezcla de fluidos. No le importaba su estado, solo quería que este tipo sintiera una pizca de su dolor. En su giro final, se enderezó por completo, su wakizashi se elevó hasta el cuello y la parte superior del torso de su enemigo. Esta vez, un pulso de chakra elemental corrió por la espada y los otros dos ninja desaparecidos solo pudieron ver con horror cómo el cuerpo de Takeshi era arrojado hacia atrás, su cabeza volando desde sus hombros con un chorro de sangre rociando desde la vena yugular desconectada en la muerte. El cuello del hombre. Retrocedieron aterrorizados cuando el niño de 12 años completó su última revolución, sus ojos se alzaron para enfrentarlos en un silencioso desafío de muerte. Era una vista despreciable. La luz del sol moribundo atrapó el líquido escarlata manchado por toda su cara y goteando por su barbilla. Un líquido amarillo no identificable fue salpicado debajo de su ojo derecho mientras se arrastraba por su pómulo y se mezclaba con la sangre. Sus ojos brillaban con un color púrpura mortificante cuando el azul eléctrico quedó atrapado en los rojos anaranjados del sol poniente. Era una imagen de muerte y desesperación, vista solo en los veteranos más duros del mundo. Aquellos agentes Anbu que habían permanecido como operativos durante demasiado tiempo, y su trabajo estaba afectando sus almas. De repente desapareció de nuevo, un espectro en los árboles. Los dos shinobi temblaron de miedo al niño. Era tan joven pero era una máquina de matar del más alto orden. Sus ojos estaban desprovistos de cualquier luz, profundidades azules vacías que parecían mirar a través de ti como si fueras un fantasma para el mundo. Ni siquiera podían comenzar a especular cómo debía haber sido la vida del preadolescente. ¿Cómo estaba Konoha criando a su nueva generación? Naruto no sintió nada cuando el filo de su espada cortó limpiamente el aparente cuello del líder. Se sentía vacío, aparte de una pequeña emoción desde lo más profundo de su conciencia. No estaba disfrutando esto, pero tampoco estaba infeliz. Pagarían por lo que le habían hecho a Shisui y al infierno con las consecuencias. Realizó su jutsu de invisibilidad y saltó a los árboles para ver cómo reaccionarían los dos restantes. Parecían afligidos, incapaces de moverse por la velocidad que le habían quitado la vida al hombre de cabello castaño. Quizás debería haberles dado más consejos. Sin previo aviso, un puño sólido se estrelló contra su nariz, el frágil cartílago se rompió por la presión y lo hizo caer de su percha. Había sido invisible a la vista y también tenía activa su versión bastarda del chakra Beacon. Nadie debería haber sido capaz de atacarlo. Aterrizó con un golpe, grupos de tierra asomando en su espalda por el movimiento del suelo cuando ese tipo había usado el Doton Jutsu. Rápidamente rodó hacia un lado y se puso de pie, la sangre brotando de su nariz rota todo el tiempo. El Exiwa Shinobi permaneció en silencio observando el borde del claro, la trinchera había fallado cuando el usuario había levantado la mano del suelo.
Sin un sonido, una figura vestida de negro apareció en medio de ellos, los orbes de Sharingan giraban mientras analizaban los alrededores. Una furia candente recorrió el cuerpo del heredero Uzumaki como un rayo. Levantó la cabeza mientras lanzaba sus dos Ryus hacia el hombre. Chakra del viento que los impulsa desde atrás Madara. Los ojos de Itachi se abrieron en estado de shock absoluto ante la velocidad de las cuchillas y el nombre gritó desde la boca del niño de 12 años. No podía esquivar eso por completo, apenas podía rastrearlos incluso con su Sharingan. Una de las cuchillas silbó sobre su cabeza cuando se dejó caer hacia atrás, pero la segunda le atravesó la pierna, el golpe fue lo suficientemente fuerte como para disipar al clon. En una nube de humo, el Kage Bunshin desapareció y Naruto una vez más se volvió hacia sus otros dos oponentes. Su ira solo creció cuando los miró y algo dentro de él se agitó. Un poder terrible lleno de malas intenciones y sed de sangre surgió desde adentro, sus iris se dilataron y luego se cortaron por la mitad mientras sus orbes brillaban carmesí. Chakra rojo explotó alrededor de su forma mientras gruñía, uno de los shinobi cayó al suelo aterrorizado, aterrizando sobre su espalda en la tierra suave de Wave Country. Un zorro de 9 colas sonrió con una sonrisa de diabólica alegría. Se le había presentado una oportunidad a la protegida de Madara, nada menos. Sería tonto no aprovechar la situación. Naruto saltó hacia adelante, su mano extendida. Shisui se estaba muriendo, podía sentirlo. Había caído en batalla con el único al que había llamado hermano. Se tumbó boca abajo en el barro, con la respiración agitada en la garganta ante el dolor que irradiaba del agujero en el torso. Había sucedido tan rápido que lo habría imaginado como su imaginación, pero el hecho de que no podía mover nada más que sus brazos y cabeza hablaba de otra manera. Giró la cabeza, su cuello se sacudió torpemente mientras su barbilla se hundía en el barro debajo de él, manchándose la cara de marrón y verde. Itachi se paró sobre él, su chokuto sostenido firmemente en sus manos, la sangre goteando a lo largo. La sangre de Shisui, la sangre de los Uchiha. ¿Por qué, Itachi? Y luego se dio cuenta. El asesino de Uchiha estaba llorando lágrimas de tristeza mientras miraba a su otra vez mejor amigo. Sus ojos temblaron y su cuerpo tembló. Parecía tener problemas para respirar. Shisui nunca había visto al orgulloso Uchiha con ese tipo de expresión en su rostro. Itachi se giró y caminó hacia el borde del claro, la explosión de la bola de fuego de Naruto y sus propias notas explosivas se habían desgarrado en el suelo y arrancaron cualquier vegetación en un radio de 300 metros. Se detuvo al llegar al borde del claro y miró hacia atrás. En la cámara subterránea del santuario Uchiha, hay un pergamino oculto a los ojos del mundo y a aquellos que desean buscarlo. Shisui jadeó cuando otro temblor recorrió su cuerpo. Estaba paralizado de la cintura para abajo y cuando se despertó, Itachi había estado allí, mirándolo con la expresión más desgarradora de pérdida y arrepentimiento. La realidad del Mangekyo Sharingan es desconocida, incluso para la mayoría de nuestro clan. Lo desprecio. Un poder despreciable de asesinato y odio, un poder que destruiría incluso lo peor de la humanidad si lo adquirieran. Agitó su espada, la sangre salía del borde mortal como gotas de lluvia. Solo tiene un requisito para un Uchiha. Para el que ha alcanzado el nivel más alto del Sharingan, solo tendría que matar a su amigo más cercano. Shisui se ahogó en estado de shock. Sangre y flema escupiendo de su garganta en una piscina junto a su cabeza. Madara me ordenó adquirir este poder, para ayudar mejor a su organización en el futuro. Durante los últimos años he estado trabajando en un grupo llamado Akatsuki, nuestro objetivo de capturar a los Biju y usarlos para evitar la guerra. Y sufriendo por volver a arruinar la superficie de esta tierra. Que eso es una mierda. Itachi se volvió hacia él, su boca una sonrisa delgada. Parece que no podría matarte una vez más, él se rió sin alegría, un ligero sonido extraño de su boca. Al igual que antes, no pude levantar mi mano para el golpe final. A Kara-san, a Sasuke, a ti. Las lágrimas corrían por su rostro, la visión de un hombre lamentable obligado a soportar las peores experiencias que la vida tenía para ofrecer una y otra vez. Su mente estaba rota, su corazón destrozado. Lo único que le quedaba por aferrarse eran sus esperanzas de muerte y la supervivencia de su familia, la misma familia a la que había destruido casi por completo con sus propias manos empapadas de sangre. Él pronunció un sonido tenso, a medio camino entre un grito y una risa, un testimonio de la agonía en su alma. Shisui se dio cuenta en ese momento de cuán lejos se había deteriorado su mejor amigo. Su mente se había roto bajo la presión de su motivación, la esencia de tratar de proteger todo lo que apreciaba en su totalidad, incluso hasta el punto de sacrificarse para hacerlo.
Era mucho más fuerte, mucho más noble de lo que nadie le daba crédito. ¿Y lo peor? Lo peor fue que nadie sabría siquiera del sacrificio que hizo. Todos viven atados por su propio conocimiento de la conciencia, eso se llama realidad. Luego se volvió, sus ojos empapados en sangre mirando la luz moribunda mientras la punta del sol caía bajo el horizonte. Pero el conocimiento y la conciencia son vagos, quizás mejor llamados ilusiones. Todos viven dentro de su propia ilusión subjetiva, sus ojos cambiaron, su mirada se centró por completo en el rostro herido de Uchiha. ¿Hasta dónde puedes ver con ese Sharingan? A la llegada de la luna debes atrapar al Kai no Sharingan en el vacío de su propia melancolía. Convierte su poder en su debilidad y reduce lo inmortal a nada más que una concha decrépita de un ser. Solo entonces será derrotado. ¿Q de qué está hablando? Levantó el brazo y se limpió los ojos de la humedad, su Sharingan girando en las largas sombras del crepúsculo. Vive en Shisui. Me temo que la próxima vez que nos veamos, no tendré más remedio que sacarte de este mundo. Hay uno que puede derrotarnos y creo que sabes quién es. Shisui solo pudo parpadear ante las crípticas palabras que le hablaron. Cuando sus ojos se abrieron nuevamente, Itachi se había ido. ¿Cómo me encontraste? Itachi aterrizó en el terreno destruido rociado con sangre y sangre. La tarde había pasado de pacífica a oscura y terrible tan rápidamente que el mundo parecía temblar de lo que se veía obligado a presenciar. Uzumaki Naruto se encontraba en el centro de toda la carnicería, una capa roja arremolinándose de chakra malévolo burbujeando a su alrededor y una sola cola ondeando a su espalda. Sus ojos estaban rodeados de sombras, las esferas de un rojo brillante y rajadas por el medio como un animal. Afilados colmillos asomaban por los costados de su boca, sus labios torcidos en un terrible gruñido de furia. He visto ese jutsu antes de Naruto-kun. Tiene una sola debilidad para alguien que lo ha experimentado. Al extender tu chakra de manera uniforme, el epicentro siempre estará directamente en el medio de la salida. Me sorprende que no lo hayas notado. Esto antes. Naruto echó la cabeza hacia atrás y rugió hacia el cielo, un torrente de energía carmesí explotó una vez más. Su cabeza se volvió hacia el Uchiha y se lanzó a 4 patas. Itachi había experimentado miedo solo 3 veces en su vida. Una vez cuando conoció a Madara al amparo de la noche y la segunda cuando temió por su alma y la agonía de matar a la mayoría de su familia. Pero lo que estaba enfrentando ahora estaba en un nivel diferente. Era inhumano, una fuerza diferente a cualquier otra cosa que caminaba sobre la faz de la tierra. El poder del Kyuubi se perfeccionó hasta el borde. El ejemplo de una horca afilada hasta que el lado de corte no era más que un nanómetro de ancho. Su poder era inmenso, pero tenía un dominio completo de él, capaz de enfocar su chakra para obtener el efecto más devastador. Itachi tenía 6 años cuando el monstruo atacó a Konoha y esa fue la única otra vez que realmente temió por su vida. La gran cantidad de maldad que salió de la bestia había sido suficiente para aplastar las mentes más débiles a kilómetros de distancia. Las mujeres embarazadas fueron obligadas a trabajar, algunos civiles se volvieron locos y la población más joven de Shinobi quedó congelada por la cantidad de odio que había impregnado el aire que habían respirado. Era de otro mundo, un concepto extraño que nadie podría entender a menos que lo hubieran enfrentado e incluso entonces sería difícil describir el sentimiento en palabras. Y aquí estaba él, enfrentando una 9ª parte de ese poder una vez más. Solo podía sentir pesar de haber lastimado tanto al Jinchuriki que había estado dispuesto a confiar en un poder tan inmoral. Él lo esquivó rápidamente, un puño con garras casi le arrancó la cabeza del cuello, el poder carmesí rebosante generó una fuerte brisa en su oreja. Se agachó para evitar la cola roja que se balanceaba hacia su cabeza. El rubio Jinchuriki se vio obligado a seguir, girando en un círculo completo y cayendo a 4 patas. Las manos de Itachi se nublaron, tan rápido que Naruto ni siquiera podía ver los sellos de las manos. El asesino de Uchiha realizó su jutsu con tal velocidad que incluso tuvo tiempo de sacar un aparato de shuriken y arrojarlos al contenedor enfurecido. Naruto los alejó, sus colmillos desnudos en un gruñido de ira, sin embargo, no estaba preparado para la habilidad que poseía el adolescente. En movimientos consecutivos, una bola de agua salió disparada de la boca del Uchiha y apareció un clon detrás del rubio, un kunai sostenido dentro de su puño. Naruto rugió de nuevo, su capa de chakra carmesí estalló a su alrededor y lanzó el Kage Bunshin hacia atrás a gran velocidad. El shuriken rebotó en su cuerpo inofensivamente, la capa que lo protege y lo daña al mismo tiempo. ¿Estás seguro de que fue sabio? Los ojos de Uzumaki se abrieron cuando el clon explotó detrás de él, arrojándolo hacia un árbol.
Se estrelló de golpe, astillas volando cuando la madera gimió y comenzó a colapsar de lado. Su única cola se agitó cuando se puso de pie, el árbol se estrelló contra el suelo y arrojó una pantalla de astillas de madera y agujas de pino. Nunca pensé que sucumbirías ante semejante bestia, Naruto-kun. ¿No eres lo suficientemente fuerte por ti mismo? Naruto atacó nuevamente con tal ferocidad que el Uchiha tuvo dificultades para responder. Él esquivó y rodó, saltó y el carro giró. No tuvo tiempo de contraatacar con la velocidad y el poder detrás de los golpes del rubio. El sudor brotaba de su frente, sus ojos se nublaban mientras buscaba hacer un seguimiento de los movimientos impredecibles realizados por su oponente. Apenas podía rastrear la capa, casi como si tuviera una mente propia. En un último esfuerzo por recuperar el control, esquivó otro golpe del brazo del Jinchuriki, sus pies plantados a una distancia uniforme, su cabeza pegada al vientre. Katon. Goukaki no Jutsu. Un infierno masivo de fuego surgió de sus labios, del tamaño de lo que Naruto nunca había visto antes. En su mente llena de ira, ni siquiera consideró evitarlo, por lo que explotó. Al principio, el calor le picó la piel, quemando su tez pálida de un rosa espeluznante. De nuevo rugió, otra explosión de chakra rojo gritando a través de la bola de fuego y dispersándola desde el centro hacia afuera. Aterrizó a 4 patas, el suelo del bosque chamuscado y las llamas se elevaron a su alrededor mientras los árboles se incendiaban. Y entonces Itachi estaba en su cara. Naruto apenas esquivó al poderoso fabricante de heno que apuntaba a su cabeza, pero el Uchiha mayor era, con mucho, su superior en taijutsu. El puño de Itachi giraba detrás de su cabeza, girando y agarrando el cuello de su camisa negra. La mano del asesino de Uchiha comenzó a arder, pero se mantuvo firme. Un apretón de acero puro como un vicio mientras miraba fijamente a los ojos rubí del preadolescente infectado con Biju. El mundo brilló ante él y todo se oscureció. Naruto abrió los ojos y se encontró en una habitación oscura y húmeda, rodeada por 3 lados por enormes paredes de concreto agrietado y tuberías podridas. El último lado estaba cubierto por un enorme conjunto de barras que se extendían hacia el techo más allá de lo que el ojo podía ver. En su curiosidad, se volvió para descubrir algo más sobre esta morada escalofriante en la que se encontraba. Entonces aquí es donde está sellado el Kyuubi no Youko. El Konoha Jinchuriki se estremeció cuando vio a Uchiha Itachi parado tranquilamente hasta las rodillas en el agua turbia que inundaba la habitación. Se miró los pies y descubrió que él también estaba de pie en el líquido gris. ¿Dónde estaban y qué estaban haciendo aquí? Biju, solicito tu presencia. Hay algo que deseo discutir. Entonces lo sintió. El odio crudo que burbujeaba detrás de las rejas, la jaula que contenía una bestia monstruosa de tal poder y un odio despectivo que se podía sentir desde millas de distancia. Un tenue resplandor carmesí palpitaba detrás de la prisión, la longitud y el ancho del sello inmensurable a simple vista. Una risa escalofriante e inquietante llenó el aire como una enorme fauces, el tamaño de un rascacielos se alzó hacia los barrotes, 2 hendiduras, ojos rojos que los miraban peligrosamente como si fueran gusanos dirigiéndose a un poderoso guerrero olvidado hace mucho tiempo. Naruto retrocedió asustado. La pura amenaza y el peligro que emanaba del zorro lo asustaban hasta las raíces de su alma, los ojos deslumbraban desde su posición privilegiada. Evaluarlo y considerarlo indigno de estar en presencia de alguien tan capaz de destrozarlo si así lo deseaba. Jejejeje, Uchiha, la boca se abrió en una sonrisa malvada, revelando 2 hileras de colmillos blancos relucientes afilados hasta sus mismos bordes. El vapor ondeaba por las grietas mientras el zorro gigante exhalaba, una ráfaga de viento arrojaba su ropa contra sus cuerpos mientras miraban al malévolo Biju frente a ellos. Kyuubi no Youko. Los ojos rojos brillaban en la oscuridad. Impresionante que puedas verme dentro de Naruto, ese sería el poder de ese maldito Sharingan. Itachi sostuvo su mirada aunque el sudor goteaba desde la punta de su barbilla, la gota cayendo al agua turbia y resonando por toda la habitación expansiva. Tal poder tienes en tu mirada, no muy diferente de Uchiha Madara una vez sostuvo, la cabeza de Naruto se alzó bruscamente, sus ojos enfocados a niveles increíbles mientras su mente se agudizaba en lo que la bestia había dicho. ¿Cómo conoció ese nombre y por qué eligió este momento para revelarse? Se giró para mirar a Itachi. ¿Tiene algo que ver con esto? Puede que no te vuelva a ver, pero presta atención a mis palabras. El zorro carmesí giró la cabeza como para despedir a su audiencia e Itachi levantó la mano solo para detenerse cuando la bestia habló una vez más. Dile a tu maestro, dile a Uchiha Madara, no mates a Naruto. Un precio a pagar requiere que se establezca una deuda.
Su forma desapareció en la oscuridad mientras se alejaba, su voz ronca y profunda resonaba por la habitación. Él lo lamentará, Naruto jadeó y retrocedió, su poder lo dejó cuando cayó de rodillas. El aire era sofocante y húmedo, el calor del incendio forestal hacía que el vapor saliera de la tierra húmeda y suave de Nami no Kuni. Contuvo el aliento, levantando su temblorosa mirada hacia su oponente que no se había movido ni una pulgada durante toda la prueba. El cuerpo del rubio se sacudió cuando el sudor frío empapó su ropa. Nunca había pensado, nunca creyó que pudiera haber algo más completamente tortuoso y amenazante que el verdadero autor de la masacre de Uchiha. Y todavía, el Kyuubi estaba en una liga propia. Eso, cosa está sellada dentro de mí. Apenas podía creerlo. ¿Cómo pudo su cuerpo pequeño y frágil contener una entidad tan poderosa? El chakra solo era lo suficientemente potente como para abrumarlo, incluso una pequeña porción de él. ¿Cómo era posible que pudiera albergar a una bestia tan peligrosa dentro de un sello de tinta en sus entrañas? Era inconcebible, tan remotamente posible que su respeto por el Yondaime Hokage aumentó algunas muescas. Tenías que ser increíblemente poderoso para enfrentarte a la bestia uno a uno, mucho menos para superarlo y sellarlo dentro de algo. Sus ojos captaron el movimiento a medio kilómetro de distancia a través de los árboles delgados, las llamas crepitaron a su alrededor extendiendo su distancia de visión. El área se estaba volviendo cada vez más peligrosa. Las ramas se rompían y caían al suelo mientras estaban encendidas, arrojando chispas y agregando combustible a la llama. El calor aumentaba lentamente de temperatura, el humo y el vapor se elevaban en el aire en grandes nubes, picando los ojos y nublando su visión. Los ojos de Naruto se humedecieron profusamente mientras luchaba por respirar. El oxígeno se estaba volviendo escaso, tenía que salir de aquí pronto. La próxima vez, Naruto saltó ante el repentino discurso de Uchiha. La próxima vez que nos veamos, no tendré más remedio que luchar. Naruto estaba congelado en el suelo mientras Itachi caminaba hacia él con pasos lentos y medidos. Por alguna razón no podía moverse. ¿Le había hecho algo el Uchiha dentro del sello? Itachi se detuvo frente a él, con una sola mano levantada mientras empujaba al rubio en la frente, con una pequeña sonrisa en sus labios. Solía hacer esto una vez, hace mucho tiempo, se agachó hasta el suelo, extendiendo los brazos de par en par mientras se preparaba para saltar. Espero que estés listo para entonces, Naruto simplemente miró mientras Itachi desaparecía en la oscuridad justo antes de que el Jounin Sensei del equipo 9 aterrizara a su lado. Naruto dio un respingo cuando una chica de cabello negro lo atrapó en un fuerte abrazo mientras lo miraba preocupada a los ojos. ¿Estás bien? Tenten, no tenemos tiempo para esto. Naruto-san, ¿dónde está el resto de tu equipo? Naruto simplemente miró hacia adelante, incapaz de responder a través del vacío en blanco en su mente. Gai suspiró antes de hacer sellos manuales y golpear su mano derecha contra la superficie de la tierra agrietada. Kuchiyo no Jutsu. En una nube de humo apareció una gran tortuga. Miró a su alrededor con una ligera confusión, pero pareció darse cuenta de la urgencia de la situación mientras miraba a su maestro, esperando nuevas órdenes. Kametsuchi. Necesito que encuentres a los demás. Los conocerás cuando los veas. La tortuga asintió, los remolinos de tinta pintados en todo su caparazón crearon un efecto fascinante para cualquiera que lo viera. Se giró y avanzó lentamente hacia las llamas. Tenten retrocedió cuando la cabeza de Naruto se volvió hacia arriba, un brillo misterioso en sus ojos de zafiro. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y salió a toda velocidad hacia los árboles en llamas, cenizas y polvo volando a su paso. Naruto, ¿qué? Espera. Gai se giró ante su grito, sus ojos se entrecerraron ante el rubio corriendo. No hay tiempo que perder, Tenten. El joven Naruto debe saber algo que nosotros no sabemos. Lo siguieron, el sensei y el estudiante se mantuvieron juntos pero manteniendo un ritmo para que aún pudieran ver al rubio principal. Fue difícil para la amante de las armas. Casi nunca tuvo que correr a esta velocidad y el terreno agrietado y árido era difícil de atravesar, se estaba cansando mucho más rápido de lo normal. Finalmente llegaron a un claro que parecía estar prácticamente intacto, aparte de un cráter de tamaño moderado directamente en el centro. Tenten jadeó y escuchó a su sensei respirar bruscamente. Shisui, no mueras conmigo, por favor, la voz de Naruto estaba rota por el miedo. Su voz salió áspera y baja, la desesperación se estremeció en su cuerpo. Se veía tan pequeño, tan delgado. No encajaba en la imagen que había hecho el ninja.
Maito Gai caminó resueltamente hacia adelante, con sus botas grises mientras crujían por el suelo quemado del bosque. El incendio se había extinguido en esta área, pero había un infierno aún más grande que ardía un poco hacia el norte. Pronto los dos incendios se conectarían y todo el bosque probablemente se hundiría. Naruto-san el Konoha Jinchuriki levantó la vista con ojos llorosos cuando el Jounin vestido de verde colocó una mano firme sobre su hombro. Los ojos de Gai se abrieron ligeramente cuando vio por primera vez el estado del niño de 12 años. Su ropa estaba rasgada y desigual, colgando de su torso como papel de seda. Habían perdido todo su color, rizándose y desmoronándose por las fuerzas a las que habían sido sometidos. La tela estaba salpicada de sangre y una miríada de otras sustancias, no identificables por sus colores. Estaba realmente golpeado. Sus ojos estaban ensombrecidos y rodeados de fatiga, grandes bolsas hinchándose debajo de ellos. Se mantenía ligeramente doblado, su forma demacrada como si el mundo estuviera presionando sus hombros y se doblaría en cualquier momento por el peso. Sin embargo, lo que asustó al Jounin fueron sus brazaletes. Estaban torcidos y doblados en direcciones extrañas. ¿Conoces algún jutsu de agua? Él asintió vagamente. Necesitamos apagar este fuego antes de que lastime a alguien aún más. Naruto se puso de pie, sus ojos carentes de luz. Caminó hasta el perímetro del claro y levantó las manos lentamente. Suiton. Suiryudan no Jutsu. Un gran dragón de agua salió de la voluminosa masa de agua que corría justo más allá de los árboles. Se levantó, un arma formidable, antes de caer y colapsar sobre los árboles en llamas hacia el norte. Un gran silbido sonó a través del árbol cuando la llama se apagó, el humo y las cenizas se elevaron en el aire. El rubio caminó robóticamente hacia la siguiente fuente y estaba a punto de continuar cuando Gai lo detuvo. Está bien, puedo manejar el resto. Él asintió mecánicamente. Volvió a la forma caída de Luchia y cayó de rodillas una vez más. Está vivo, Sensei. Gai dio un suspiro de alivio ante el grito de Tenten. Al menos no habían perdido al capitán, pero realmente necesitaba encontrar a los demás. Caminaba de un lado a otro mientras esperaba la confirmación de Kametsuchi. Naruto, tienes que sacarlo de aquí. Llévalo a un hospital en Wave. Está perdiendo demasiada sangre y si lo dejamos demasiado tarde, morirá de todos modos. ¿Pero cómo? ¿Cómo puedo llevarlo allí a tiempo? ¿Cómo puedo? Segundo, Naruto. Mírame. Naruto miró a su amigo y recuerdos y sentimientos pasaron por él. Recordó todo lo que había sucedido entre ellos, momentos en que había estado feliz y contento de sentarse y observar cómo el mundo continuaba a su alrededor, momentos en los que se había centrado solo en hacerse más fuerte para aliviar la carga de las amenazas de muerte y la inseguridad. Tenten había sido un amigo y luego simplemente neutral. Recordaría todas estas cosas para siempre, no podía evitarlo, pero en este momento necesitaba actuar. El corazón de Tenten tembló al ver al rubio una vez orgulloso y alegre, el otrora rey de las bromas que habría parecido fuera de lugar sin una sonrisa en su rostro. Era como si el mundo se estuviera derrumbando a su alrededor y él era incapaz de detenerlo. Era desgarrador y ella haría todo lo posible para ayudarlo, por pequeño que fuera. Un pequeño favor cuando lo puso al lado de todo lo que había hecho por ella. Tú Airbard, puedes llevarlo con eso. Los ojos de Naruto se abrieron pero luego se volvieron escépticos. Se caería sin nada que lo pegue. Taka se sentó junto al fuego, con la cabeza apoyada en las rodillas que se levantaron contra su pecho. Ya estaba casi seguro de la identidad del agente Anbu, pero estaba seguro de que el operativo aún pensaba que nadie en el equipo tenía dudas. He oído que eres bueno para sellar. Naruto gruñó distraídamente. Habían acampado para pasar la noche y Shisuino le había asignado un reloj, así que podía dormir si quería. Según el Uchiha, como no era un shinobi de la hoja, las reglas convencionales no se aplicaban a él. Naruto sabía que solo estaba demostrando que le importaba. Lo confieso, estoy confundido con el diseño de su Airboard. Naruto levantó una ceja en cuestión, sin estar seguro de si Taka podía ver a través de los pequeños agujeros en la máscara. Algo debe haber avisado al operativo que sentía curiosidad cuando Taka respondió a su pregunta no formulada. ¿Por qué es que no tienes un sello de etiqueta de chakra para mantenerte en su lugar en lugar de tener que mantener una cantidad constante de chakra corriendo por las plantas de tus pies? Naruto se rió un poco ante la pregunta. Oh, eso es fácil. Aquí pensé que me ibas a preguntar algo como Anbu y no podría responder. La cabeza de Taka se inclinó hacia un lado confundida. Naruto estaba casi seguro de saber quién era el ninja sombrío ahora.
Mira, si tuviera un sello adhesivo, entonces no podría moverme, ¿verdad? Tendría que construir todo en el sello adhesivo para poder volar sin tener que pisar diferentes áreas del tablero. Sintió más que vio que las cejas del shinobi se alzaban por su terminología. Nunca afirmó que sabía las cosas de todos modos. ¿No sería eso más fácil? Naruto sonrió. Fácil, tal vez, pero llevaría mucho tiempo resolverlo y realmente no puedo molestarme, ¿sabes? Un silencio cómodo descendió alrededor de la pareja mientras miraban hacia la noche. El cielo estaba despejado y las estrellas estaban en plena vigencia. Naruto suspiró contento mientras miraba las hermosas constelaciones con asombro. Aunque lo pensé. Pensé que tal vez no tendría ese problema si usara un sello adhesivo en un pie, pero dejara el otro libre. De hecho, también probé ese. Él se rió de buen humor, un ligero sonido en el crepúsculo sereno y sable. No salió muy bien. Mira, al hacer eso reduzco cuánto puedo moverme y cuando estás en el aire necesitas poder cambiar de dirección muy rápido. Simplemente no funcionará de esa manera. Frotó un dolor imaginario a un lado de su cuello y Taka hizo una mueca debajo de la máscara. Debe haber sido doloroso, sellos pegajosos, esa fue la respuesta. Sacó un pergamino de su bolsa de utilidad, el botón aparentemente arrancó de la tapa en una pelea anterior. Mientras Tenten miraba confundido, lo extendió y canalizó su chakra hacia el sello que se muestra en su superficie. Con un pequeño estallido, apareció un juego de pinceles de tinta frente a él e inmediatamente sacó su airboard de su espalda y se puso a trabajar. Trabajó rápida y silenciosamente, sus golpes precisos y confiados. Solo le tomó cerca de un minuto terminar. Era uno de los sellos más fáciles y lo había jugado tantas veces que probablemente podría haberlo logrado mientras dormía. Guardando su equipo en su bolsa, agarró el brazo de Luchia ligeramente y lo colocó sobre el sello. Se pegó de inmediato. Una pequeña sonrisa de triunfo que no llegó a sus ojos se curvó a un lado de sus labios. Sacó su pincel y comenzó a pintar otro sello más grande, idéntico al primero, más arriba hacia el frente. Cuando terminó, colocó el cuerpo de Shisui con la ayuda de Tenten, suavemente sobre el sello. Gai-san, voy a llevar a Shizuya Wave en mi airboard. Gaia sintió, la conmoción de la destreza de sellado del rubio aún en su rostro. No te preocupes Naruto-san, tengo todo cubierto aquí. Deberías ponerte en marcha de inmediato. Tenten le sonrió suavemente y su espíritu se elevó ligeramente. Saltó al tablero y dirigió su chakra a los sellos elementales en su superficie. Con una última mirada hacia abajo, despegó en una nube de cenizas y humo. La desesperación lo llenó, una ansiedad y preocupación de grandes proporciones mientras corría por los cielos hacia el pueblo en las afueras de Nami no Kuni. No le importaba lo que sucediera, no le importaba su propio bienestar. Shisui se estaba muriendo y todo fue culpa suya. Si solo hubiera sido más fuerte y más rápido, si no hubiera confiado en el poder de ese maldito zorro, tal vez podría haberlo salvado antes de que algo lo lastimara. Sus recuerdos con el viejo Uchiha pasaron por su mente, todos los buenos momentos que había compartido con él se le escaparon. Voló directamente a través de una nube baja, empapando su ropa con agua mientras se condensaba por el calor de su cuerpo. Miró a su amigo. Estaba inconsciente de nuevo, pequeños cristales de hielo se formaban en su piel por el frío de volar tan alto. La sangre de su herida había sido aplastada y casi parecía que estaba durmiendo. El sereno comportamiento fue arruinado por la sangre seca que cubría su rostro y se congelaba en su cabello. Recordó la misma cara pálida cuando lo conoció, víctima de una de las primeras acrobacias de la rubia. Se había reído y lo había descartado como un error sincero, esa sonrisa que era tan frecuente en sus rasgos. Habían luchado lado a lado en las peores situaciones, siempre apareciendo con idénticas sonrisas en sus caras. Habían comido y entrenado juntos, discutido y burlado. Habían sido como una familia para el otro. No podía perderlo. Su alma ya estaba tan gravemente herida. Empujó su cuerpo hasta el límite, forzando hasta la última gota de chakra en los sellos elementales en su airboard. El zumbido agudo del aire gritando en sus oídos mientras reducía gradualmente su altura al pasar por la aldea. El hospital de Wave era un pequeño edificio mucho más adentro. Lo había visto brevemente la primera vez que había venido aquí. No sabía si todavía estaba ubicado en el mismo lugar, pero no tuvo tiempo de pensar en eso. Dio vueltas alrededor del área, su mente se quedó en blanco al reconocer el edificio que alguna vez fue un hospital. Estaba vacío, las ventanas cerradas y no había luz desde adentro. El sol se había puesto completamente y con el inicio de la noche, las luces deberían haber estado encendidas en este momento.
El edificio carecía de vida. La desesperación lo atrapó en su agarre de hierro una vez más. Se dio la vuelta en su airboard, buscando frenéticamente a alguien para pedirle indicaciones. No había un aldeano a la vista. Parecía que todos ya habían recurrido al calor de sus hogares. Casi gritó de frustración. Shisui se estaba muriendo y no podía hacer nada al respecto. Estaba cayendo lentamente en la locura, algo que había jurado evitar tantas veces. Con una sacudida, recordó el mapa que su amigo les había mostrado en el campamento. Flotando en el aire, se inclinó para alcanzar la bolsa de herramientas de Lucia y sacó un delgado pergamino. Mordiéndose el pulgar, pasó sangre por el sello y canalizó a chakra hacia él. No pasó nada. Maldición. Se pasó el dedo pulgar una y otra vez hasta que su piel se volvió cruda por la fricción. Un gran verdugón creció en el apéndice calloso y el sello simplemente no se movió. ¿Por qué? ¿Por qué no se abre? Bajó la mirada hacia su obstáculo, el sudor goteaba de su frente, su corazón latía a 1 milla por minuto. Tenía que abrirlo, tenía que encontrar un hospital, y tenía que salvar Shisui. El sello debe estar codificado solo para su sangre. Era reacio a hacerlo, pero no tenía otra opción. Agachándose, limpió un poco de sangre de la herida de su amigo en el sello y volvió a canalizar a chakra. Esta vez, el sello desapareció con un estallido y el pergamino se abrió. Girando el pergamino hacia arriba, lo agarró entre los dientes permitiendo que sus manos formaran sellos manuales. Maldijo nuevamente cuando el airboard cayó ligeramente de su chakra, redirigiendo hacia el Ivana mientras se activaba entre sus dedos. La pequeña chispa generó suficiente luz para permitirle ver los detalles en el mapa en la oscuridad. Examinó frenéticamente las líneas onduladas, buscando cualquier cosa que pudiera insinuar un hospital en el villaje. Su ansiedad creció cuando no encontró nada. Sin nombres de edificios, sin signos de emergencia, nada. Estaba a punto de tirar el pergamino en su enojo, pero de repente notó una de las áreas rodeadas de rojo con la desaliñada letra de Shisui y una flecha apuntando hacia ella. Era la casa donde se encontraba su cliente en unas pocas calles más abajo de su posición actual. Seguramente sabría dónde estaba el hospital. Aceleró calle abajo, tirando basura y botes de basura mientras el viento lo arrastraba. Las calles laterales zumbaban. No tuvo tiempo de detenerse y contemplar hasta dónde había progresado el alguna vez miserable villaje desde su última visita. Con un fuerte gemido, se desvió a su derecha, justo a tiempo para apenas raspar un edificio mientras completaba su turno. Se detuvo frente a una casa de tamaño moderado cubierta por las sombras de la noche. Algunas luces brillaban a través de las ventanas de las 2 plantas, los ocupantes ya habían regresado a casa. Saltando de su tabla, corrió hacia el rastrillo, golpeando sin piedad los nudillos en la puerta de roble verde. Escuchó una luz ahí. Y el sonido de pasos pisando mientras esperaba impacientemente a que se abriera la puerta. Con el raspado de una cerradura, las bisagras gruñeron cuando la puerta se empujó hacia adentro. ¿Qué puedo hacer por? La pequeña mujer gritó, su vista descansando en el chico rubio cubierto de sangre y todo tipo de otros fluidos corporales. Con un sobresalto, Naruto reconoció a la mujer. ¿Es Tsunami-san? La mujer jadeó, con las manos en la boca mientras luchaba por contener la bilis que se le subía a la garganta. Naruto-kun. Él asintió lentamente y ella retrocedió con un ligero disgusto. ¿Qué te pasó? Solo podía mirarla tenuemente, sus ojos sin vida. Un par de pies palpitantes bajaron corriendo por el hueco de la escalera que se elevaba desde la derecha del pasillo que conducía desde la puerta principal. Tsunami. ¿Qué pasa? Tsunagi. El viejo constructor de puentes retrocedió en estado de shock cuando observó el estado del niño parado en la puerta de su casa. La imagen del bullicioso rubio de hace 2 años incapaz de conciliar con la visión empapada de sangre frente a él. Gilsan, realmente necesito un hospital ahora mismo, Shisui está muriendo. No sabía cómo logró decirlo con tanta calma. Estaba muy lejos de lo que sentía en su corazón al mismo tiempo, pero de alguna manera sus nervios respondieron a la grave situación a la que se enfrentaba. 2 pares de ojos siguieron en silencio su mano señaladora y Tsunami jadeó nuevamente ante la forma inconsciente del Capitán Ambu que los había llamado antes. Niño, ¿qué demonios pasó? No necesitas saber ahora mismo. Necesita un hospital. Naruto se tapó la boca con la mano, con los ojos muy abiertos ante el agudo grito que le arrancó de la boca antes de poder detenerlo. Estaba desesperado, tan desesperado que sus sentidos lo abandonaban. La mujer y su padre parecieron salir de su caos e inmediatamente respondieron a sus palabras.
Al menos pensó con tristeza, al menos están escuchando ahora, me disculparé más tarde. Tasuna salió corriendo por la puerta principal. Sígueme, mocoso. Lo llevaremos allí en poco tiempo. Tsunami. Asegúrate de que Inari no se despierte, trataré de regresar tan pronto como pueda. Ella asintió en silencio, su mirada sorprendida y preocupada enraizada en la rubia de 12 años que seguía rápidamente a su padre. ¿Qué le pasaba? ¿Qué le había pasado? ¿Por qué estaba cubierto de tanta sangre? Cerró la puerta de entrada lentamente, su mente débil y un zumbido extraño resonando en sus oídos. Buscó todos los intentos y propósitos como los muertos vivientes. Su rostro estaba pálido, sobrenatural, sus ojos miraban al frente como si realmente no vieran lo que estaban mirando. Por más que lo intentó, simplemente no podía librarse de la aterradora imagen del rubio. ¿Ella no estaría durmiendo también esta noche?